Este sábado por la noche pelea el mexicano Gilberto El Zurdo Ramírez, sábado 28 de junio en el Honda Center de Anaheim, California. Y aprovecho para mandarles un saludo a la raza que nos ve desde California. Vamos a tener un tiro muy violento el sábado cuando el mexicano Gilberto El Zurdo Ramírez defienda sus campeonatos mundiales de la WBA y de la WBO ante un cubano que tiene mucha voluntad de arrebatarle los campeonatos al Zurdo Ramírez. Se trata de Yuniel Dorticos. Y por cierto, aprovecho para mandar un saludo a nuestros suscriptores que nos ven desde Cuba. La pelea la puedes disfrutar a través de DAZN y es la coestelar de Jake Paul contra Julio César Chávez Jr. Si hablamos de calidad, esta pelea es la que debe de ser la estelar. México contra Cuba, Zurdo contra el Doctor Knockout. Debe de ser la estelar, no es la estelar porque ninguno de los dos vende más que Jake Paul, esa es la realidad. Pero en cuanto a calidad, me parece que esta será la mejor pelea de la cartelera junto con la pelea de Floyd Schofield contra Tevin Farmer, otro tirazo. Chávez Jr. contra Jake Paul es la pelea del morbo y Zurdo Ramírez contra Yuniel Dorticos, así como Floyd Schofield contra Tevin Farmer, son las peleas para los conocedores. Zurdo Ramírez es de los mejores peleadores que tiene México y es una lástima que no tenga el reconocimiento que se merece. Yuniel Dorticos es a mi gusto, después de Dimitri Bivol, el peleador más duro al cual se ha enfrentado hasta el momento. Yuniel Dorticos, hay que decirlo, es una bestia, tiene un poder brutal y por eso le apodan el Doctor Knockout. Sin embargo, Dorticos también tiene un punto débil muy característico y es el cardio. Dorticos se bofea después del round 7, así como lo demostró en la pelea más dura que ha tenido en toda su carrera. Me refiero a su pelea contra el legendario Mairis Bradis hace unos años, en el 2020, donde se jugaba el trofeo Mohamed Ali y el campeonato mundial de los pesos cruceros versión IBF en Alemania. En esa ocasión, Mairis Bradis le ganó a Dorticos por decisión mayoritaria, pegándole un baile, sobre todo después del round 7. Dorticos luce muy bien contra peleadores estáticos, contra peleadores que no se mueven y que no tiran tantos golpes, pero de la pelea contra el legendario Mairis Bradis nos enseña que a Dorticos hay que golpearlo con movimiento, no hay que jugarle al contragolpe, hay que hacerlo que se canse, hay que llavearlo y hay que hacer que falle, tal como lo hizo Mairis Bradis de Latvia. Dorticos es una bestia, tiene una fuerza bruta descomunal, pero no es tan inteligente y se desespera con rivales que se mueven mucho. Yuniel Dorticos tiene un récord profesional de 27 peleas ganadas, 25 de ellas por nocaut, 2 derrotas, 1 por nocaut, ante el peso completo Murat Gassiev, un armenio nacionalizado ruso que noqueó a Dorticos en el round 12 en el 2018. Y el ruso en esa pelea tiró a Dorticos 2 veces. Al zurdo nunca lo han tirado, hay que decirlo. El Doctor Knockout tiene 39 años y ya va para los 40, y la edad es otro factor importante a considerar. Yuniel Dorticos no es el clásico boxeador cubano, no es habilidoso, no boxea hacia atrás, no tiene movimientos de cintura ni cabeceo, es más que nada fuerza bruta natural. Dorticos mide 1,90 metros y tiene un alcance tremendo de 203 centímetros. El Zurdo Ramírez es 5 años más joven que Dorticos, tiene 34 años, es de Mazatlán, Sinaloa, y aprovecho para mandarle un saludo a nuestros amigos de Mazatlán que nos ven y nos apoyan con sus likes y sus comentarios. Zurdo Ramírez mide 1,89 metros y tiene un alcance de 191 centímetros. El cubano físicamente es superior, pero el Zurdo Ramírez es mucho más técnico, amén de tener una quijada de acero que le puede aguantar fácilmente la pegada a Dorticos, a quien ya han tirado y hasta noqueado. Al zurdo nunca lo han tirado en su carrera, ni mucho menos noqueado. El campeón WBO y WBA de los pesos cruceros tiene un récord profesional de 40 victorias, 30 de ellas por nocaut y una derrota ante Dimitri Bivol en el 2022. Al Zurdo Ramírez se le gana boxeándolo como lo hizo Bivol. Para vencer al zurdo hay que vencerlo por puntos porque no lo vas a poder tirar, no importa qué tan duro pegues. Dorticos no es un boxeador técnico, es un tronco, es muy fuerte físicamente, pero técnicamente es muy deficiente y el poder que tiene se le acaba desde el round 7. El Zurdo Ramírez lo tiene todo, tiene una pegada muy respetable, su quijada es de los puntos más fuertes, se mueve muy bien, tiene un llave excelente y domina la media distancia a la perfección. Mi pronóstico es que el Zurdo Ramírez le gana a Dorticos por decisión mayoritaria.
Creo que la pelea se va a los 12 rounds y que el zurdo gana por decisión mayoritaria. Tiene todo para ganar. Veo muy difícil que el zurdo pierda. Dorticos peleará buscando un golpe de poder. No creo que traiga estrategia de boxear al zurdo porque no es ese tipo de boxeador. Si el zurdo gana, que es lo más seguro, su siguiente pelea será contra el caníbal Jay Opetaia. Ahí sí, para que vean, será un tiro mucho más difícil. Opetaia es una bestia técnica. Será muy difícil para el zurdo, pero primero vamos a ver cómo le va este sábado con Dorticos. En apariencia, Juniel Dorticos se ve superior, se ve intimidante, más mamado, más grande, pero ya lo vimos con Madis Bradis, que se le puede ganar boxeándolo y manteniéndolo a raya con el jab. Ustedes, el respetable público, ¿a quién le van? ¿Cómo andan sus pronósticos? Queremos leerlos aquí en la cajita de comentarios. Y antes de continuar con este videoprograma, quiero pedirte que te suscribas a Richie Vlog si eres de los que ya tienen tiempo viéndonos y aún no te has suscrito. Suscríbete ahora mismo si te gusta nuestro contenido. El sábado pelea también Jake Paul contra el Junior en una pelea que han hecho hasta lo imposible por promoverla, pero al parecer no llama mucho la atención. Al menos eso es así desde mi perspectiva. Esta pelea tiene un mal marketing, pero no me sorprendería que fuera un éxito de taquilla a la última hora, porque Jake Paul siempre vende. Es increíble la fanaticada tan grande que arrastra el gallo gringo. Les cuento que el día de ayer por la tarde Jake Paul estuvo en un podcast con el analista deportivo Chris Hire y Jake Paul se soltó la greña, no se guardó nada y dijo que Julio César Chávez Jr. es el pretexto para ganar credibilidad en el boxeo, que al derrotar a un ex campeón mundial de la talla del Junior, él piensa que la gente lo va a empezar a tomar en serio y creo yo que está totalmente equivocado. Al Junior no lo va a noquear, le va a ganar por decisión dividida en una pelea que va a llegar a la distancia, pero no lo va a noquear ni va a poner en predicamentos al Junior. Ni ganándole el Junior a Jake Paul va a tener credibilidad, porque a mi gusto Jake Paul es más promotor que boxeador. Su nombre es una marca y usa esa marca para promover sus eventos. Es un hombre de negocios y lo sabe hacer muy bien. Es un excelente promotor, excelente businessman, pero es un mal boxeador. Beterbiev lo retó a un tiro hace poco y jamás mencionó nada al respecto. ¿Por qué? Porque Beterbiev barre el piso con Jake Paul muy fácilmente. Ese Beterbiev no se presta a juegos. El Junior, por su parte, pues le está echando ganas. Ya tiene 39 años, en este año cumple 40 y creo que esta es una buena oportunidad de retirarse llevándose con él una buena feria. No espero nada del Junior, sé que no va a ganar porque sus mejores tiempos ya pasaron y Jake Paul es mucho más joven, con mejor condición físico-atlética y lleno de esteroides, pues no le va a ganar, pero espero al menos que el Junior dé una pelea digna y que se retire con las bolsas llenas de dinero. El Junior tiene experiencia, pero sin juventud no le va a servir de nada. Jake Paul también tiene mucha ambición y es joven, y eso está totalmente a su favor. La ambición que tiene Jake Paul es sobrenatural. El Junior tiene un récord profesional de 54 peleas ganadas, 34 de ellas por nocaut, 6 derrotas, 2 por nocaut y un empate. La última pelea que le vi fue contra Uriah Hall, ex UFC, y fue una pelea muy pareja donde ganó el Junior. Uriah Hall es mejor peleador que Jake Paul a mi gusto y el Junior lo hizo bien hasta eso. La pelea solamente fue a 6 rounds. La pelea contra Jake Paul en cambio será a 10 rounds. Hay que mencionar también que en el 2021 Julio César Chávez Jr. perdió contra Anderson Silva, la araña, otro ex UFC, pero también hay que recordar que en esas fechas el Junior estaba sumido en las adicciones y ahora pues el Junior al parecer está limpio. Por esa razón espero que el Junior al menos dé una pelea digna. No espero que gane, pero sí espero verle una pelea digna por lo que el legado de su padre representa y porque el mismo Junior fue campeón del mundo por parte del Consejo Mundial de Boxeo en los pesos medianos en el 2011. Espero ver una buena pelea del Junior, solo quiero ver que le eche ganas, nada más. Mis estándares con él son bastante bajos, a decir verdad solo quiero ver una buena pelea a sabiendas de que en un 90% el Junior tiene la posibilidad de perder ante Jake Paul, quien tiene 28 años y ostenta un récord profesional de 11 peleas ganadas, 7 de ellas por nocaut y una derrota ante el hermano de Tyson Fury. Mi pronóstico es que Jake Paul gana por decisión dividida en una pelea cerrada. La otra pelea que a mí en lo personal sí me llama mucho la atención es la pelea de Floyd Schofield contra Tevin Farmer. Creo que este será un tirazo donde Floyd Schofield se va a imponer al ex campeón mundial por decisión unánime. Ese es mi pronóstico para Floyd Schofield contra Farmer. Estas son las 3 peleas que a mi gusto van a valer más la pena de esta cartelera y la mejor de las 3 definitivamente es la del zurdo Ramírez contra el cubano Juniel Dorticos. La cartelera es este sábado 28 de junio en el Honda Center en Anaheim, California. La transmisión es exclusivamente en pago por evento en DAZN.
El costo del pay-per-view es de $60 en los Estados Unidos. Hay que decir que necesitas a fuerza una suscripción activa de DAZN. Si no tienes la suscripción, si no estás suscrito a DAZN y quieres ver la cartelera, te recomiendo que te registres para una prueba gratis en DAZN de 7 días y que compres el pago por evento. El evento está copromovido por Most Valuable Promotions de Jake Paul y The Golden Boy Promotions de Oscar de la Hoya. Es por eso que estoy seguro que Jake Paul va a ganar, es decir, no puede perder en su propia fiesta. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Se les hace cara la cartelera? A mí sí, y mucho. Se me hace muy cara, la mera verdad. Lo voy a ver solamente porque soy fan del Zurdo Ramírez, pero se me hace carísima para tan pobre evento principal. La pelea principal no se me hace tan chida como para cobrar tanto, punto menos en ese sentido. ¿A ustedes les llama la atención? ¿Qué opinan? ¿La van a ver o se esperan a nuestro resumen del domingo? Queremos leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios y esto es todo por el día de hoy, respetable público. Hemos llegado al final de este video. Si nuestro contenido te ha parecido interesante, útil o entretenido, compártelo por favor en todas tus redes sociales para que podamos llegar a nueva audiencia. Gracias a nuestros suscriptores que nos regalan sus likes y que nos escriben, les mando un saludo a todos ustedes y mis mejores deseos. Gracias a mi familia, sobre todo a mi hermano Richie por ser mi socio en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.